Hoy vamos a seguir con el tema totalmente libres en Cristo. ¿De qué? Que es la pregunta 2 que estamos tratando de responder. ¿De qué? Entonces hoy seguimos con esa pregunta. ¿De qué? Y vamos a tocar otro tema dentro de ese ¿de qué? Que de hecho nos habla de lo que el Señor tiene que tratar en nosotros, y es el problema del ego del yo. El problema del ego del yo. ¿Está retumbando este bafle? Boom, boom. El problema del ego del yo. ¿Cómo le suena? Ya hablamos de iniquidad, ya hablamos de pecado, ya hablamos de maldiciones, y sigue lo que llega a ser en gran parte la clave de la problemática, y es el ego del yo o el ego del alma. Sí, el ego del yo o el ego del alma. Eso es lo que vamos a tratar. Entonces el problema está centrado allí. Vamos a ir a un texto bíblico que es muy conocido, pero que es de donde se fundamenta todo lo que hablaremos en esta noche. Ese texto es Génesis 3, 1 al 6, bastante conocido. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces el versículo 6, ahí ya nos da la conclusión, nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Para hablar del tema del problema del ego del yo, vamos a definir algunas palabritas muy básicas, pero que es bueno que las tengamos en cuenta porque hay que tocarlas aquí necesariamente. ¿Qué es el ego? Bueno, todavía hemos hablado primero qué es el yo, ¿no? ¿Cierto o no? Porque yo me salté esa, pues sabiendo que ya lo hemos tratado. El yo es usted. El yo es el alma. Hablar de yo o de mí es hablar del alma. Inclusive cuando uno dice mi alma, es un término redundante. Se puede usar, pero es redundante porque estoy hablando de mí y de lo mío. ¿Sí? Mi alma. No, usted no tiene, yo no soy yo y mi alma está aquí a un ladito. No, el alma es el yo. ¿Estamos ahí? Así como rapidito dar esa breve aclaración. Luego sí viene el tema del ego. ¿Qué es el ego? El ego es la valoración excesiva de uno mismo. Valoración excesiva de uno mismo. Después del ego viene el egoísmo. El egoísmo tiene que ver con la actitud o comportamiento de la persona egoísta. Entonces el egoísta manifiesta de muchas maneras su ego, pues buscando su beneficio y atrayendo. Entonces ahí podemos decir que esa persona está actuando egoístamente, basado en su egoísmo, ¿no? ¿Qué es el orgullo? ¿El orgullo y qué es? El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo. Exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás.
Entonces el orgullo tiene que ver con que usted se estima, pero se estima demasiado. Y se estima tanto que se ve por encima de otros. ¿Qué es la soberbia? La soberbia, rabia o enfado, que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad contra sí mismo, ¿no? Entonces una persona se torna soberbia cuando tiene ira, porque no le dejan hacer lo que quiere, porque no le llevan las cosas como quería. Entonces también va unida a todo esto que estamos viendo. Muy bien. Bueno, aquí aclaré algo al principio, pero aquí está otra vez. Comencemos diciendo que el yo es la persona, la identidad propia o el individuo como tal. El alma y el yo son lo mismo. Perdón, el alma y el yo son lo mismo, sí. El yo y el ego no son sinónimos y son absolutamente diferentes. Entonces hablar del alma y el yo es lo mismo, pero el yo y el ego no son sinónimos, no son palabras sinónimas. Si yo hablo de mí y hablo de mi ego, no son iguales, estoy hablando de dos cosas diferentes. El yo y el ego no son sinónimos, son absolutamente diferentes. El yo, el alma viviente, fue creada neutral, como ya lo hemos visto, autónoma y con libre albedrío para escoger o no agradar a Dios. Tuvo la libertad de poder decidir. Pero entonces en la lectura que hemos hecho, ¿qué nos muestra? Se presenta la tentación, se presenta una tentación que hacia dónde estuvo dirigida. ¿Hacia dónde apuntó Satanás en la tentación? En el texto que ya lo hemos conocido, lo hemos vuelto a leer. ¿Hacia dónde se presentó la tentación? ¿Qué fue lo que le dijo que podía hacer? No me dejen esperando que usted ya ese texto lo conocemos desde que comenzamos la vida cristiana, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo? Que podía ser igual a Dios, es decir, que podía ser otro Dios. ¿Y eso qué? ¿A dónde apuntó eso? Usted, que fue creado por Él, tiene muchas cositas y facultades que usted puede ser igual a Dios. ¿Qué elevó en ese planteamiento Satanás en el ser humano? Elevó su alma, ¿no? Elevó su yo. Y a partir de ahí es cuando entonces el hombre comienza a pensar de una manera egoísta. Yo puedo ser igual a Dios. Entonces despertó en él la ambición y despertó en él un deseo de ir más arriba de lo que realmente era. No sin calcular si eso era verdad o era mentira, si él podía llegar a ser como el Dios que creó los cielos y la tierra, no sin pensar que él podía, si realmente podía ser igual al Dios eterno. No se puso a pensar en nada de eso, sino que la tentación llega al individuo y automáticamente se le despierta esa ambición y ve que puede tener más de lo que tiene. Y entonces se le despierta en ese momento de manera especial ese yo elevado de un exceso de autoestima, que es lo que conocemos o acabamos de describir como el ego. Entonces empezó en la persona una sobrevaloración de lo que él era y animó una ambición que sobrepasaba lo que él realmente podía hacer. Engañado, eso sí, porque estaba engañado, algo que nadie puede hacer. Ahora, antes de que Satanás le esté planteando esto a Adán y Eva, note algo muy particular, ¿no? ¿Ya estaba la iniquidad en Adán y Eva?
cuando él está despertando el egoísmo? No, todavía no estaba. Y esto es muy clave entenderlo. Adán y Eva eran neutrales. Tenían que escoger. ¿Iban a recibir la vida de Dios o iban a recibir la vida de Satanás? La naturaleza de Satanás, naturaleza divina o naturaleza satánica. No había pasado eso todavía, no había sucedido, pero para poder cautivar el corazón de ellos, lo que hace es el planteamiento de que ellos pueden ser como Dios para despertar en ellos la ambición y despertar el egoísmo en sus vidas. Pero no habían recibido todavía la naturaleza inicua. Es el egoísmo, es la ambición la que lo lleva a que abra su vida y a que Satanás entre y ocupe el lugar que debió ocupar el Espíritu Santo de Dios, que era el espíritu del hombre. ¿Por qué es importante entender esto, mis amados? Porque cuando nosotros venimos al Señor y con lo que vamos a estar, con lo que ya vimos de los problemas que hay de iniquidad, de pecados, maldiciones y todo esto, y cuando vamos a entender la obra que Dios hace con nosotros, debemos de entender que el problema del ego en el hombre sigue aún después de que nazca de nuevo. A pesar de que comience una nueva vida, ese ego sigue estando ahí. Y en el nuevo nacimiento, aunque nos constituyamos en hijos de Dios por la gracia del Padre Celestial, ese ego va a continuar trabajando. Entonces, por eso llamo la atención a que notemos que cuando se despierta en Adán esa ambición y que lo lleva a ser egoísta, él todavía no había recibido esa naturaleza inicua dentro de él. Cuando Dios libera al hombre de la naturaleza inicua, aún con todo y todo, ese ser humano puede seguir siendo egoísta. Y de hecho, nosotros como hijos de Dios, vamos a ver algunas cositas ahora que nos llevan a entender qué tan egoístas somos. Porque a pesar de que hemos nacido de nuevo, seguimos siendo egoístas. Entonces, por eso aclaro, el egoísmo no surgió en Adán y Eva después de que llegó a ellos la naturaleza inicua. No, comenzó antes, que eso fue lo que le abrió las puertas a Satanás. Y aunque nazca de nuevo, ese ego sigue trabajando en el ser humano, sigue operando. Y ese ego, si no le pone freno, si no es tratado, es lo que le va a llevar también a que abra otros espacios donde muchas áreas de su vida, no poseído por dentro, pero sí áreas de su vida, lleguen a quedar controladas inclusive por asuntos espirituales malignos. En hijos de Dios estoy hablando. ¿Me estoy haciendo entender ahí? Satanás en el cielo había elevado su yo al nivel de egolatría. ¿Por qué? ¿En qué se basó Satanás para elevar su ego? Para elevar su yo al punto de volverse ególatra. ¿En qué se basó? La palabra que usa la Biblia para decir lo que usted está diciendo es que se enalteció su corazón. Se llenó de orgullo de lo que tenía y luego su ambición lo lleva a querer tener más y a considerarse que podía llegar a ser igual a Dios. Se enalteció su corazón porque tenía mucho. Entonces mire que el orgullo y la egolatría pueden surgir a pesar de que se tenga demasiado. Pero lo que pasó en el ser humano fue un poco diferente, yo diría bastante más bien diferente. Satanás eleva, o mejor, promueve en el ser humano elevar su yo al punto de la egolatría, pero por ambición. Por ambición. Dice la Biblia que los seres humanos fuimos creados un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Y note usted que Lucero era lo máximo dentro de la creación de Dios de los ángeles. Era lo más elevado, ¿verdad? El ser humano
es un poco menor que los ángeles, y aunque está rodeado de muchas cosas, aquí lo que quiso fue ambicionar ser más, llegar a un nivel que lo pusiera bajo que él tomara el control y que pudiera estar al mismo nivel de Dios también. Entonces, Satanás, por lo que tiene, creyó que podía ser igual a Dios, lleno de orgullo. ¿El orgullo qué es? La valoración excesiva, ¿no? La valoración excesiva de uno mismo. Y ahora él se ve a sí mismo y se vio tan poderoso, se vio tan majestuoso, que dijo, a mí no tiene por qué Dios mandarme, yo también puedo tener mi propio reino. Entonces ahí el orgullo es el que se eleva. En el ser humano lo que se eleva es la ambición, que lo torna egoísta, ególatra, porque quiere más de lo que tiene, porque quiere subir a otro peldaño. La egolatría del hombre le llevó a cambiar entonces el orden divino. Pervertió su corazón, ambicionó por egolatría y el orden divino de las cosas fue pervertido. Porque la iniquidad, la maldad, eso es lo que hace. Cuando él ya entonces, ahora sí, abre su corazón a anhelar más, le copia, como dicen popularmente, le copió a Satanás, y al copiarle ambicionó para él, para yo. Él ambicionó para yo, para crecer su yo, para elevarlo más alto. Y eso lo que lo llevó fue a recibir la naturaleza inicua que veíamos ayer, y lo llevó a pervertir el plan de Dios, a torcer el programa de Dios. A partir de ese momento, ¿qué pasa? El ser humano se centró en sí mismo y le dio la espalda a Dios. Cuando el ser humano ya es reprendido por Dios y sacado del huerto, ahora ese hombre que fue creado para cumplir los planes y los propósitos de Dios, ahora ese hombre le da la espalda a Dios y comienza a construir aún así su propio proyecto apartado de Dios. Y eso es egoísmo, porque él, ¿a quién le pertenece? A Dios, pero ahora le da la espalda a Dios y comienza a construir su propio destino. El hombre fue creado para cumplir sus propósitos, pero el hombre cambió ese propósito y se enfocó en vivir para sí mismo, para llenar sus propias necesidades. El ser humano, bueno, ya, todo esfuerzo humano, a partir de que ya es sacado del huerto del Edén, cuando ya es castigado por Dios, entonces todo esfuerzo humano se centra, o se centró en ese momento, hablando de ellos, ya luego veremos cómo nos afecta a nosotros acá, pero todo esfuerzo humano se centró en satisfacer las necesidades, se hizo egoísta con respecto a Dios y ya no le interesó vivir para Dios, porque se centró en Él. Ya el plan de Dios lo deja a un lado y comienza a querer vivir para Él. Al comienzo de su vida, ¿con qué rodeó Dios al ser humano? ¿Qué le dio? ¿Qué rodeaba al ser humano? La palabra de Dios dice que lo rodeaba la gloria de Dios, manifestada en todo lo que había creado. Y lo que había creado era para proveer a las necesidades propias de Él. Dios nos crea con necesidades, las tenemos, son propias del ser humano, pero Dios los rodea para que Él pueda proveer sus necesidades materiales, le da una compañía mutua para que puedan también suplir sus necesidades emocionales, y tiene la posibilidad de abrir su corazón para suplir su necesidad espiritual, porque la necesidad de Dios dentro de nosotros es desde el inicio y hasta el final de la vida humana una necesidad que no muere. Necesitamos de Dios, y todo lo tenía el ser humano provisto, pero cuando ya se torna egoísta, cae, es sacado del huerto, todas las necesidades, toda la provisión que tenía para suplir sus necesidades, ahora se vuelven carencias, y ahora carece de todo.
¿Está en conflicto con Dios? ¿Está en conflicto con su pareja? Y se lanza a un mundo donde Dios le ha dicho, maldita será la tierra por tu causa. Eso fue lo que Dios le dijo a él. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces dígame, ¿cómo era la situación de Adán y Eva en ese momento? Y como ya vemos en el relato cómo Adán le echa la culpa, ¿a quién? A Eva y a Dios. ¿Usted por qué no me dejó más bien solo? Entonces, ahora hay un conflicto con Dios. Su necesidad de relación con Dios estaba suplida, por lo menos en ese poder interactuar. Aunque no tenía la vida de Dios dentro de sí, sí podía interactuar con Él comunicándose con el Espíritu. La relación interpersonal con la única persona que había en este planeta con la que se podía relacionar y están peleados. Y además de eso, se enfrenta a un mundo que le iba a producir espinos y cardos. Espinos y cardos. Y que tenía no que trabajar porque el empleo, no que emplearse porque el empleo se lo dio Dios antes de que ellos cayeran. Ya Dios le había dicho a él que cuidara el huerto, lo empleó, lo ocupó para que estuviera creativo. Cuando viene ya Eva, entonces les dice, ahora sí, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Entonces le amplía el empleo. Es decir, Adán tenía empleo para toda su vida sin ningún problema, gobernar sobre toda la tierra, ¿o no? Pero ahora ya no es empleo. Después de la caída por su egoísmo, se le vuelve el empleo, es un trabajo, bregando porque lo que estaba suplido, sin necesidad de excesivo esfuerzo, ahora ya se vuelve una lucha para conseguirlo. Entonces, ahora, él estaba rodeado de todo, pero ahora carece de todo. Y al carecer de todo, se enfoca es en poder llenar sus necesidades. Y lastimosamente, el enfoque se va a dar más a llenar las necesidades materiales, donde ponemos el énfasis más en la parte del cuerpo, y lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, esas se van llevando ahí, más o menos ahí si se puede, y la relación con Dios ya no le interesa, no la tiene como una prioridad. Por eso es que el egoísmo llega a ser un problema grandísimo. Llegó a ser un problema grandísimo y sigue siendo un problema terrible en la vida del ser humano, y que sigue afectando aún a los hijos de Dios, y que es algo en lo que nosotros también tenemos que disponernos para que Dios trabaje en nuestro ego. Llega a ser uno de los más grandes factores para que uno no crezca en la relación con Dios, el egoísmo. Entonces, el hombre no solo se enfocó en suplir sus necesidades, ahora movido por el espíritu de Satanás, desde su espíritu, hizo del egoísmo un estilo de vida. Y cada que tiene un logro, ¿qué alimenta? Cuando va logrando algo, ¿qué va alimentando? Ese ego, y va alimentando el orgullo. Entonces, egoístas y orgullosos. Y entonces, el orgullo, ¿en qué va a estar radicado? En un valor excesivo, que tristemente, muchas veces, en lo general, la base del orgullo está fundamentado es hacia los demás. Hacia Dios se hizo egoísta, pero con respecto a los demás se hizo orgulloso. Porque piensa que vale más que los demás, piensa que tiene más derechos que los demás. El hombre egoísta que alimenta su yo y se vuelve orgulloso, ya no le da gracias a Dios. Mire lo que dice Romanos 1:21, que nos habla de la problemática, el corazón del ser humano ya cuando cae y está en una condición de depravación. Ya no le dan gracias a Dios.
ahora se alaba a sí mismo. Todos los logros, él mismo se aplaude. ¿Qué dice Romanos 1:21? Porque habiendo conocido a Dios, Adán y Eva conocieron a Dios. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus razonamientos, en sus discursos, dice, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. No le dieron gracias, porque tomarse la molestia, si es que es molestia porque no lo es, de darle gracias a alguien es reconocer que esa persona le prestó un servicio que usted necesitaba. Pero hay personas que ni para dar gracias sirven. ¿No nos pasa eso en la casa de pronto mucho con los hijos? Que ellos creen que usted como papá o mamá están para servirle a ellos, y que si usted les sirve, por ahí se les da un gracias o de pronto ni un gracias, o que más bien hasta levanta la voz y regañan si las cosas no se les sirven como quieren o no le dan lo que quieren. ¿No se ve ahí el orgullo en los muchachos? ¿No se ve ese egocentrismo que yo merezco que me atienda bien, pero para servirle esos hijos a los padres ya la cosa no es igual? ¿Se ve ahí o no se ve ahí? Ese problema del egoísmo y el orgullo es una cosa terrible y llega a ser un problema principal y llega a ser la razón por la cual muchos no le hablen el corazón a Dios, porque les cuesta tener que decir necesito de Dios, porque les cuesta. Y créame que aún dentro de la vida cristiana, cómo cuesta a veces depender de Dios. Porque es que yo solo puedo, yo sé hacer las cosas, yo he tenido mis logros, ¿para qué dependo de Dios? Cuando lo simple es, lo que he conseguido gracias a Dios que ha obrado y me lo ha provisto, y entre más me ubique Dios, entre mejor me ponga Dios, pues más agradecido y más tengo que depender de Él. Pero contrario a eso, la persona ya se mete en el tema de sentirse autosuficiente. Y como decía, Satanás, porque se enalteció su corazón por lo que tenía, entonces se llena de orgullo y quiere más. Porque hay algunos que el orgullo no depende de que no tengan o si tengan. Usted conoce a muchos que pueden estar, como dicen popularmente, en la inmunda y no bajan la cabeza. ¿Es verdad o no es verdad? Y Dios quiere tratarlos de una manera y bajar la cabeza es un verdadero problema. Yo no tengo por qué reconocer que yo me equivoqué. Y terrible es cuando uno se relaciona con personas que, como todo ser humano, comete errores, pero vaya cuando dicen, disculpe que me equivoqué ahí, y vaya si van a decir, perdóneme. No se le sale pedir un perdón por nada. ¿Qué le impide abrir la boca para pedir un perdón? El orgullo que manejan, porque es que creen que no se equivocan, y puede estar la equivocación de frente, pero no, ellos pareciera que todo lo que hacen es absolutamente perfecto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Suena parecido a la vida real? Ahora que ya no funcionó, quererse igual a Dios no le funcionó, así como no le funcionó a Satanás en el cielo, pues tampoco le funcionó a Satanás aquí, a Adán y Eva frente a Dios en la tierra. Pero entonces ahora ese egoísmo y ese orgullo, ¿hacia quién lo manifiestan? Hacia sus semejantes, hacia sus propios semejantes. Y los semejantes, normalmente al que tenga más cerca es el que más sufre. Es la persona que un orgulloso o un ególatra más pisotea, que puede ser un varón en la casa, como puede ser la mujer, o como puede ser alguno de los hijos o los hijos. Porque ya pues con Dios no puede medirse, pero sí puede medirse con otro ser humano. Y ahí es donde decíamos entonces que cualquier logro alimenta más su ego
cualquier logro, cree que lo eleva más allá de cualquier persona y entonces cualquier logro lo vuelve una medalla de triunfo para mirar a los demás por encima del hombro y para creer que todo lo puede. Entonces, mis amados, nos enfrentamos a un problema muy importante que, como decía al principio, no se soluciona con nacer de nuevo. Ahí no se arreglan otras cosas tremendas, pero ahí no se arregla ese problema. Ese es un problema que Dios tiene que seguir trabajando en sus hijos. Inclusive para podernos traer a Él, para que reconociéramos nuestra necesidad de pecado, ¿a cuántos no tuvo que darnos y darnos y darnos hasta que nos partió en dos? ¿Cuántos tuvo que llevarlos a una quiebra total? Quedar perdidos en 0-0, una quiebra total, para que desde esa miseria tuviera que decir, me equivoqué y necesito de Dios. ¿A cuántos no ha tenido que llevar a un hospital? Una enfermedad bien terrible, una situación bien crítica. ¿A cuántos no tiene que coger Dios y tratarlos durísimo? Una separación, un divorcio, un conflicto bien tremendo, un problema que se le presentó de esos que aparecen sin buscarlos, los que le aparecen a uno en el camino y le enreda la vida. ¿A cuánto no le ha pasado que le han presentado unas cosas que le enredó la vida, no sabe ni por qué le pasó? Pero ¿por qué a mí? Bueno, porque Dios necesita tratarlo a usted. Y a través de eso, ¿qué quiere? Pues partirlo, quebrantarlo. El hombre es egoísta con respecto a Dios, a quien le debe todo y para quien existe, y es orgulloso con respecto a quienes quiere superar. Entonces, nosotros estamos pensando mucho en tema de demonios y de pecados y todas esas cosas así, pero mire de dónde surgió el problema, y mire que el problema persiste durante toda la historia humana, y mire que el problema persiste aún en los hijos de Dios, que por orgullo, mejor por egoísmo, se ambiciona y se ambiciona más de lo que realmente se puede, o no que tanto que se pueda, sino que Dios quiera según su propósito darle. Pero a mí no me importa lo que diga Dios, yo lo que quiero es esto y por aquí me meto y luego le digo a Él que tiene que ayudarme y que tiene que bendecirme. Entonces las oraciones a veces se vuelven es un exigirle a Dios que tiene que hacer lo que Él no tiene que hacer, porque su ambición para alimentar su orgullo los lleva a poner a Dios aún como un sirviente. Lo ponen como un pajecito. Y eso pensando en algunos niveles, pero seguro que pensando en los niveles de pronto un poquito más abajito de los que no llegamos a esos puntos altos de ser reconocidos también. ¿Cómo usted ve eso? Eso no es un problema de los que no son hijos de Dios, porque el orgullo no nació, el egoísmo no nació en Adán y Eva después de haber recibido la naturaleza inicua. Se despertó por la mentira que le metió Satanás, se despertó la ambición, se despertó el egoísmo, y luego sí vino y tomó control de él, y luego desarrolló todo el resto de su vida, y hemos desarrollado la vida basados en egoísmo, en ambiciones y en orgullo. ¿Será que estoy muy equivocado, algo equivocado, o estamos más o menos en el centro? ¿Cómo se manifiesta el yo egoísta? Pues ya he dicho algunas cosas, pero cuando hablábamos de las líneas de iniquidad, en sí, todo tipo de pecado se origina en la naturaleza inicua que mueve el yo a ser egoísta. Desde la naturaleza inicua, Satanás deposita o mueve ese orgullo en el hombre y lo lleva a desarrollar su vida basado en el egoísmo en todos los niveles. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado típicamente es buscar mi autosatisfacción.
responder a los gustos y a los deseos para satisfacerme a mí mismo. Cuando uno analiza el pecado en sus múltiples formas, ¿por qué se peca? No, que porque es rico, que porque es chévere, porque me produjo ciertas ventajas. Búsquele la razón al pecado y a ver hacia dónde apunta. Autosatisfacción, autobeneficio, independiente de Dios. ¿Estamos o no estamos? Todo pecado, todas las líneas de pecado, aún en su mínima o en su máxima expresión, son parte del egoísmo del ser humano, porque lo que quiere es agradarse a sí mismo, agradarse desde cualquier punto de vista, para obtener un beneficio, sea mínimo, sea máximo, para darse un gusto, para darse un placer, simplemente por el gusto de tener más, solamente por el gusto de poder alardear. Si usted no se ha parado un momentico a pensar por qué peca, de alguna manera, en menor o mayor grado, mire a ver si usted no peca por egoísmo. Se peca por egoísmo, porque se le da la espalda a Dios y queremos satisfacernos nosotros mismos a nuestra propia manera. Inclusive luchamos contra lo que Dios dice, peleamos contra lo que Dios enseña, porque lo que Él dice me manda un sacrificio de no satisfacerme a mi manera, y ahí es donde muchas veces se entra en peleas con Dios. Y ahí es donde muchos llegan a tomar decisiones tan drásticas como más bien alejarse de Dios para no pelear con Él, porque al fin y al cabo van a hacer lo que quieren y lo van a hacer a su manera. Entonces, más bien, para no pelear con Dios, para que no tenga una conciencia acusándole, o para que alguno de los hermanitos de la iglesia no le esté diciendo nada, más bien se abren. ¿Por qué? Porque está basado en su egoísmo. El tema del egoísmo es un tema bien peligroso, y lastimosamente está ahí latente, y es algo que Dios quiere tratar con nosotros muy a fondo, muy a fondo. Las líneas de pecado y los pecados mismos son la expresión de la iniquidad y la expresión del yo egoísta. Otro aspecto en el que se puede manifestar el egoísmo es en el tema de las heridas del alma. Ya no es solamente el egoísmo entre lo que se quiere para aquí, para mí, sino el tema de las heridas del alma. El alma es herida cuando ofenden nuestro ego. Cuando yo creo que tengo mis derechos, que tengo el derecho a ser respetado, que tengo el derecho a ser considerado, que tengo el derecho a esto, y algo de eso tocan, y toca más que todo con la parte emocional, entonces vienen las heridas a causarse en el alma. Las heridas del alma es porque el yo está ofendido, el yo está herido, pues por tantas razones que se hiere, algunas bien ciertas y otras pues que se hiere aún sin necesidad, ¿no? Sin necesidad de echarse culpas encima de otros, asume responsabilidades o asume ofensas que son para otros y las asume para sí mismo. Las heridas del alma entonces vienen a ser un tema tremendo del egoísmo. Todos necesitamos un nivel sano de autoestima, todos lo necesitamos. Sin autoestima uno pues no tiene valor por uno mismo, entonces da lo mismo si se bañó o no se bañó, si se vistió o no se vistió, vive arrastrado porque pues no le importa nada. No, todos necesitamos un nivel sano de autoestima, porque si no usted pues no se bañaría. ¿Usted por qué se baña? Algunos no quisieran bañarse, ¿no? Algunos no quisieran bañarse, pero dicen, no, yo me baño porque me da pena que me digan que huelo feo. Ah, le dio pena. ¿Y por qué le dio pena? Porque hay un poquitico de autoestima, ¿no?
¿Qué lo lleva a eso? La autoestima. ¿Usted por qué quiere tener un lugar donde pueda dormir bien? ¿Por qué? Porque hay una autoestima. ¿Por qué usted quiere comerse una comidita que le dé cierto gusto? Porque hay autoestima. Y hay una autoestima que es normal y es sana y es buena. La autoestima donde Dios mismo dice que nos amemos a nosotros mismos. ¿Dónde dice Dios eso? Dios, ¿cuándo dijo que se amara a usted mismo? Pero Dios sí lo dijo. Dios sí lo dijo, pero dígame a dónde lo dijo. ¿Sabe dónde Dios nos dijo que nos amáramos? Cuando Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, la cosa es así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el orden, si desciframos el versículo para ponerlo más entendible, es: ame a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, ámese usted, porque esto también le facilita a usted amar a los demás. Una persona que dice que ama a Dios y ama a los demás y no se ama a sí mismo, no existe. En el campo divino no existe. Tiene que ser, ame a Dios, ámese usted y ame a los demás, porque dice, y a su prójimo. Lo pone en segundo, pareciera que queda en segundo lugar, ¿cierto? A Dios y a su prójimo, pero luego se devuelve como a sí mismo. Usted tiene que tener amor, tiene que tener autoestima, tiene que amarse con el amor que Dios le ama y aprender a vernos como Dios nos ve. Por eso, dentro del contexto cristiano, cuando una persona entiende su identidad en Cristo, la posición que tiene delante de Dios, el amor de Dios hacia él, ya no aprende a depender de qué tiene, de qué se come, de qué se unta, de qué se monta, sino que tiene una claridad de quién es en Dios, y eso eleva su autoestima al nivel que Dios pide que usted mismo tenga de usted. Entonces, está bien la autoestima, está bien el amor propio, pero en un nivel sano, que nace de la identidad que tenemos, de saber quiénes somos, de no necesitar nada para elevar mi valor, porque el valor que tengo no hay nada que lo supere. Amén o amén. ¿Por qué no hay nada que lo supere? ¿Cuál es el valor que usted tiene? ¿Cuál es su valor que le da Dios? ¿En qué posición lo colocó a usted? ¿Que usted ha sido constituido qué? Hijo de... ¿Puede haber una posición más alta que esa? ¿Puede haber una posición más alta que ser hijo de Dios? Que ser no solamente creación de Dios, sino hijo de Dios, relacionado con el ADN del que creó los cielos y la tierra, de lo que podríamos decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, de lo que es la familia celestial, estar nosotros unidos a Él y tener privilegio y autoridad delegada de Él y poder ejercer eso aquí en este mundo. ¿Usted cree que hay una posición mayor que esa? Entonces, la autoestima, yo no estoy peleando aquí con la autoestima sana. Yo no estoy peleando aquí con esa autoestima que por cuidado personal usted tiene que tener con usted mismo, que por bienestar personal usted acondiciona el medio donde vive, que por también darse algunos gustos que necesita darse para poder estar bien estable, usted pueda tomarse un tiempo de descansar, de pasear, no, eso está bien. Porque cuando Dios rodeó al ser humano, lo rodeó todo lo que necesitaba para suplir sus necesidades, listo. Pero el problema es cuando ya no es una autoestima, sino que ya pasa a un ego que es sobrevalorarse, aumentado por un orgullo que es inclusive ponerse por encima de los demás. Y contra eso está peleando Dios con nosotros todavía muchas veces. Contra eso pelea Dios. Aquí tampoco estoy hablando de que no es no tener, porque ahorita decía, hay gente que no tiene y es más orgullosa que muchos que sí tienen.
y más egoístas que muchos que sí tienen. No se trata de tener o no tener, se trata es de uno tener una posición sana de quién es y su corazón sano en cuanto a egoísmos o en cuanto a orgullo. ¿Estamos, mis amados? Entonces, otra manera como se manifiesta son las heridas que decíamos ahora, las heridas. Porque las heridas va muy alimentada con el tema de los amores. De los amores, y no estoy hablando solamente de los amores de novios y novias o casados o solteros, no. Son los amores a lo que uno se apega. Pero entonces estamos hablando son de los apegos, así de esas cosas a las que uno se aferra, que no quiere soltar. Y claro, ahí cabe de todo. ¿Qué puede afectar a una persona en su relación con Dios sino los apegos que tiene? ¿Y qué puede causarle más heridas en su vida cuando los apegos no se dan como esa persona espera? Y entonces, relaciones que no terminaron bien, que no se cerraron porque siempre estuvo con ese apego ahí esperando, ¿no? Algún día se podrá, yo no quiero soltarle. Y puede estar en una relación de pareja hoy en día y no disfruta el presente porque tiene el corazón en el pasado. Cuando se habla de heridas del alma, una persona puede guardar dolores por apegos, inclusive no porque le hayan ofendido a sí mismo, sino ofenden a alguien que esa persona tiene su apego y eso le causa una herida a esa persona porque está pegada, ama a esta y entonces le daña aquí. Y el problema del apego es cuando la persona no quiere cerrar ciclos, terminar con estas cosas, sino que se queda ahí como con ese dolorcito que a lo último se va volviendo ya una llaga y que esa persona empieza a desarrollar raíces de amargura, como lo dice la Escritura. Una raíz de amargura puede estar basado en una ofensa, porque nunca aceptó, nunca rindió, nunca dijo, Señor, no voy a pelear mis derechos, sino que los pongo a tus pies, sino que se quedó batallando, y a mí no tenían por qué haberme hecho eso, no tenían por qué haberme dicho eso, no tenían por qué haber actuado de esa manera, y se quedó con eso ahí, y eso ahí alimentando, y se vuelve como cuando usted se clava una espinita, una pelusa de la guadua. ¿Alguna vez le ha pasado coger alguna guadua para tocarla y se le clava la espina? Usted no la ve, usted mira la mano y la mano está limpia, pero de repente va a meter la mano al bolsillo o pasa la mano por alguna parte donde se roza con la tela y ¿qué siente? ¡Ay! ¿Sí o no? Y usted dice, pero ¿qué es lo que tengo aquí? Entonces ya uno se toca y siente la puntica ahí y uno trata de verla y no está viendo ni siquiera la puntica, pero mire cómo lo hace brincar. ¿Y cuántas cosas se han quedado ancladas porque la persona no ha querido soltarlas? ¿Me hago entender? ¿Por qué se crean esas cosas? Por los apegos. ¿Por qué muchas veces nos amargamos la vida? Por los apegos. ¿Por qué muchas veces nosotros no avanzamos en la vida espiritual? Por los apegos. Porque Dios le está diciendo a uno, suelte tal cosa, y uno está aferrado. Quite eso del camino porque eso no lo deja avanzar y está aferrado a eso. Y esos apegos pueden ser muchas cosas, desde lo más material, personas, recuerdos, sentimientos, que el Señor quiere hacernos libres de ellos. Porque eso, aunque no parezca, y aunque parezca que es dañino y a la vez es contradictorio que suceda, estamos aferrados a cosas que nos están haciendo daño, aferrados a cosas que no me están produciendo nada para avanzar. Y no digo cosas solamente, también aferrado a personas, a sentimientos, a cosas materiales, a recuerdos, y como decía, a heridas de cosas viejas. Estamos apegados ahí y el Señor quiere, pero ¿sabe por qué no lo suelto? Porque es que me tocó a mí, fue que me hirió a mí, es que eso era mío,
es que esta cosa era mía, y entonces está aferrado ahí, apegado con todo su sentimiento. ¿Eso cómo se llama? Se llama egoísmo, por apego, o apego más bien, por egoísmo. Los apegos nos llevan a cometer barbaridades. Los apegos pueden llevar a una persona a cometer barbaridades siendo muy cristiana. Y entonces Dios tiene que liberarnos también de eso. Mis amados queridos, ya para buscar ir aterrizando, usted me dice, pastor, pero es que usted no usó ni un texto bíblico en todo este momento. Bueno, el del principio, ¿no? Que lo usé como base de dónde salió todo esto. Pastor, pero usted no me nombró más ejemplos. Cuando usted sigue leyendo la Biblia desde este mismo texto de Génesis para adelante, usted encuentra eso por toda parte. Entonces, si me pongo a poner el ejemplo, me toca leer la Biblia hoy. Porque los tratos de Dios con sus siervos, a los que llegó a usar, y los que nosotros llegamos a decir que fueron los grandes de la fe, los patriarcas, los que muchos le han puesto los ojos, yo quiero ser como este, yo quiero ser como este. Cuando uno se acerca, a todos tuvo que tratarle Dios, por su egoísmo, por sus apegos, sanarle de heridas, tratarlos en su egoísmo y en su egolatría tuvo que tratarlos. Entonces, créanme que no tomé en este momento textos e historias, porque yo creo que usted y yo que hemos leído, si volvemos a repasar pensando, bueno, ¿y este por qué hizo esto? La conclusión es sencilla, el egoísmo lo estaba moviendo. ¿Por qué Dios tuvo que darle tan duro? Ah, porque es que Dios quería hacer esto, pero él quería hacer esto. ¿Y entonces qué tuvo que hacer Dios? Coscorronearlo bien duro, o dejarlo que metiera la pata bien metida y que se metiera en sendo problema, para que a partir de ahí se diera cuenta que estaba pensando solo en él y no en Dios. Y a partir de ahí, pues valga la palabra, humillarle su orgullo y quebrantarle su ego, para que ahora volviera a colocar los ojos en Dios. Y esas son las cosas que muchas veces Dios, bueno, que muchas veces no, que estoy seguro que Dios tiene que hacer con todos nosotros. Porque de tema de egoísmo, todos tenemos un poquito. De pronto algunos un poquito que otros, tienen un poquito más que otros. Ya llegando a lo que es el trato, que es lo que vamos a hablar ya mañana, si Dios quiere, el tema del trato de Dios a todo esto. El trato al yo egoísta es el mismo trato que Dios le da a la iniquidad, los pecados y las maldiciones. Es el mismo trato. Y la manera va a ser a través de Jesucristo y de la cruz. A través de Jesucristo y de la cruz, el Señor trata con todas estas cosas. Pero con la salvedad que decía al principio y que lo remarco porque es muy importante eso. Dios trata iniquidad, pecados, maldiciones en Cristo y por medio también de la obra de la cruz, pero sin embargo, como el yo es humano y la tendencia a ser egoísta es humana, esa pasa al otro lado todavía y tiene que seguir siendo tratada en el proceso de vida. Ese proceso es el que conocemos nosotros como el quebrantamiento, que es el trato que Dios da a cada uno de sus hijos. El quebrantamiento es un proceso de Dios para liberarnos de lo que en nosotros es resistente a la obra del Espíritu Santo. Entonces tiene que usar los contextos, tiene que usar muchas cosas que nos den fuerte donde más resistentes somos. Y cuando vamos a ver la resistencia, esa resistencia está basada en el egoísmo y en el orgullo. Entonces necesitamos que el Señor trate y lo va a hacer. Entonces a partir de mañana vamos a estar viendo de manera puntual y vamos a estar tratando de aterrizar bien esto de la obra del Señor, porque hasta ahora que hemos visto, plan de Dios, el para qué, hasta hoy terminamos el qué tiene que tratar Dios para que se cumpla su plan. Y ahora entonces vamos a ver
¿Cómo es que el Señor trata con esto? A través de Jesucristo y de la cruz. Y ese será tema para mañana, Dios mediante, por este mismo canal y a la misma hora de las 7 de la noche. Amén, mis hermanos. ¿Nos ha dicho algo? No hable de los espíritus. No hable de los espíritus y los demonios. Pero voy a darles una noticia que tengo aquí muy importante. Un cristiano, un hijo de Dios que está siendo acechado por demonios, Santiago 4:7, ¿qué le dice? No le dice reprenda al diablo, le dice sométase a Dios y usted va a resistir al diablo. ¿Me hago entender? Porque hay gente que entiende que resistir al diablo es que yo me someto a Dios y luego me doy trompadas con el diablo. No. Sométase a Dios, que eso ya es resistir al diablo. Si usted busca someterse a Dios, el diablo no haya cabida, no haya espacio. Y eso lo va a mantener a usted creciendo en libertad cada vez. Someteos pues a Dios. Resistí al diablo y irá de vosotros, pero entonces suena como dos mandamientos en el versículo. No, es un solo mandamiento con un resultado. Yo me someto a Dios, directamente eso es resistir al diablo. Pero si yo le sigo la corriente al diablo, entonces estoy resistiendo a Dios. Para salir al revés. Entonces, a los cristianos es así. Cuando ya hablamos de gente que no es cristiana, ya es diferente, como decía ahora. Porque ya puede ser que lo tiene doblegado, lo tiene sometido, lo tiene como esclavo, y ahí sí hay que aplicar ya confrontación espiritual, porque es el Hijo de Dios que ya ha sido liberado en lo esencial, que está siendo liberado del tema de egoísmo y de orgullo, y que ahora sirve a Dios y puede ayudar a ese que está esclavo en esa situación, sometido por Satanás o sus demonios. Entonces ahora el Hijo de Dios viene y se levanta para ayudar a esa persona, que es el ministerio que Dios nos ha dado. Cuando dice que echemos fuera demonios y todas estas cosas, tiene que ver con ayudar a aquellos que todavía no tienen las armas, no tienen la condición. Cuando se habla de autoliberación, que es un término que se ha usado mucho dentro del cristianismo, la autoliberación es sométase a Dios. Y el diablo va a quedar resistido. Y el diablo no va a lograr avanzar ni ganar terreno en su vida. Las otras cosas, hermanos, Dios tiene que tratarlas en nosotros cuando estamos sin Cristo, y luego sigue tratando con el tema del yo y el orgullo, o el ego y el orgullo, aún después de haber nacido de nuevo. Y eso es parte del estudio que estamos llevando, que se llama el quebrantamiento y la liberación del espíritu. Pero ese ya es otro nivel más adelante.